A finales de 1976, el Reino Unido vive entre huelgas, inflación y un clima cultural y musical que se divide en dos. Mientras el rugido del punk irrumpe en los pubs, una generación de músicos formados en la ambición sinfónica pugnaba por sostener su expresión en los mismos territorios elaborados que habitaban desde que se dieron a conocer. La crisis económica afectaba directamente a la industria musical y el contexto recesivo provocó que los sellos discográficos redujeran el apoyo a proyectos ambiciosos y costosos, en favor de las alternativas más baratas y adaptables a sus expectativas comerciales que les ofrecían las corrientes punk y new wave. Genesis venía de superar satisfactoriamente la traumática salida de Peter Gabriel de la banda, testimoniando ese logro con la edición de A Trek of the Tail, su exitosa gira promocional y, sobre todo, la afortunada elección de Phil Collins para reemplazar a su carismático líder. Para la prensa fue un milagro de continuidad, para sus seguidores un inesperado soplo de alivio y sorpresa, y para Charisma Records representó los créditos de confianza necesarios para seguir apostando en ellos. La teatralidad, mística, extravagancia y solemnidad de la banda había dado lugar a un estilo más cálido y directo, con una mayor y más equilibrada intervención escénica de los músicos. Si bien habían llegado a un estado donde por fin reinaba la confianza, y ya no se encontraban en la situación defensiva previa a su reencarnación musical, la necesaria democratización que presuponía la salida de Gabriel, pronto mostró que era una quimera. En julio de 1976, finalizada la gira, y dado que contaban con mucho material que había surgido durante la misma, se vieron incentivados a emprender la escritura de su siguiente álbum, buscando en principio distanciarse de la temática cargada de fantasía que salpicaba su obra. La consigna establecida para el nuevo trabajo, contada por el propio Rutherford, fue simple: dejemos de escribir para agradar y hagamos las canciones que queremos escuchar. El clima en el seno de la banda encontraba a un Tony Banks prolífico, con mucho material, a Collins hiperactivo, canalizando su pulsión jazzística a través de Brand X, a Rutherford puliendo su artesanía acústica y de 12 cuerdas, y a Steve Hackett celebrando su debut solista y con un bagaje de ideas densas e instrumentales, plagadas de texturas cinematográficas. Esa atmósfera de libertad y creatividad, sin embargo, iba a convivir con la realidad que imponía una apretada agenda y un equilibrio autoral que empezaba a inclinarse en detrimento del proceso colaborativo. Las primeras señales claras de esas limitaciones surgieron cuando Hackett requirió permiso a sus compañeros para grabar su segundo álbum solista antes de sumarse al trabajo, y se lo negaron. Del mismo modo, tampoco fue bienvenida su idea de dividir los créditos de composición de manera equitativa y considerar la idea de contar con músicos invitados. El sentimiento de frustración instalado en el guitarrista cobró forma definitiva 6 semanas después, una vez concluido el proceso de escritura, ya que muchos de sus aportes terminaron siendo descartados, y el peso creativo se terminó inclinando en favor de Banks, ya que de las 9 piezas por las que finalmente optaron, se acredita en 6. Años después, Collins sintetizó el criterio que imperó, afirmando que usaron lo que creyeron más fuerte, viniera de quien viniera. En septiembre de 1976 ya contaban con la mayor parte del material compuesto y, llegado el momento de iniciar el proceso de grabación, dispusieron nuevamente de los servicios de David Hancho, repitiendo el rol que cumplió en A Trek of the Tail como coproductor junto a la banda y quien ya se había desempeñado como ingeniero en Nursery Crime. Dadas las abusivas medidas del fisco inglés, con la firme intención de evitar el pago de exorbitantes impuestos y conseguir hasta un 25% más de ganancias, se vieron en la necesidad de buscar alternativas para grabar por primera vez fuera de su país. El lugar finalmente elegido fue Relight Studios en Países Bajos, y una vez allí, se instalaron todos juntos en una zona rural de Hilvarenbeek, dado que la locación les ofrecía condiciones de aislamiento óptimas para evitar distracciones y enfocarse en la tarea. Ese ambiente, sumado a que Henschel conocía perfectamente los códigos internos de los músicos, hicieron que el trabajo fluyera con mucha naturalidad y que en apenas 12 días contaran con todo el material grabado. Al término de la grabación, Banks expresó cierta preocupación de que el álbum resultara demasiado pesado y difícil en la primera escucha, aunque confiaba que agradaría a los seguidores de la banda. También aclaró que 3 de las pistas grabadas durante las sesiones se terminaron descartando porque resultaban muy simples y prefirieron inclinarse por la temática más pesada y aventurera con que contaban. Las mismas se terminaron editando el 20 de mayo de 1977 en formato Extended Play, con el título Spot the Pigeon,
alcanzando el puesto 14 en la lista de sencillos del Reino Unido. Y aunque no se lanzó en Estados Unidos porque el mercado de los extendidos nunca funcionó allí, las copias que circularon en ese territorio procedían de Canadá, ya que Atlantic Records las distribuyó únicamente en ese país. Finalizado el trabajo en Relight, se trasladaron a Trident Studios de Londres para completar la producción y realizar la mezcla durante las 3 semanas siguientes. El álbum terminó saliendo al mercado de Gran Bretaña el 17 de diciembre de 1976 con el título Wind and Wuthering, y a pesar de haber alcanzado las 100.000 ventas durante la primera semana, una cantidad suficiente para ocupar el primer puesto del ranking de éxitos local, se terminó posicionando en el 7º lugar, dado que muchos comerciantes no pudieron entregar a tiempo sus registros, por tratarse del periodo navideño. Su designación, a pesar de los resquemores de la gerencia, fue iniciativa de Banks y surgió de combinar los títulos alternativos de 2 de las piezas instrumentales que lo integran, Wind y Wuthering, este último referido al viento fuerte y rugiente característico de los páramos ingleses, los cuales se terminaron designando como Unquiet Slumbers for the Sleepers and The Quiet Earth, inspirados en la última frase de la novela Wuthering Heights, de Emily Bronte. La portada, que en su edición original se imprimió en un papel texturado que lamentablemente se perdió en futuras reimpresiones, fue inspirada en una escena de la película The Warlord, de 1965, y consiste en una acuarela realizada durante 3 semanas nuevamente por el artista Colin Algie, bajo la dirección de Hipnosis. El 27 de diciembre, bajo el sello Atlantic Records, el álbum ya se encontraba disponible en muchas discográficas del mercado de Estados Unidos, y en el mes de abril del año siguiente, alcanzaba las 150.000 ventas en ese país, un registro sustancialmente mejor que el de A Trick of the Tail. El 4 de febrero de 1977 se edita el único sencillo de la placa, Your Own Special Way, junto al tema It's Yourself, que no figuró en la edición de larga duración, convirtiéndose en la segunda de la banda en aparecer en las listas locales, luego de I Know What I Like, alcanzando el puesto número 43, y en la primera en figurar en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, ocupando el puesto 62. El 16 de febrero de 1977, Wind and Wuthering es distinguido con certificación oro por parte de British Phonographic Industry, al haber alcanzado las 100.000 ventas, y muchos años después, un 20 de abril de 1990, Recording Industry Association of America hace lo propio, al registrar las 500.000 placas comercializadas. La recepción del trabajo por parte de la crítica especializada en el Reino Unido fue mayoritariamente positiva, aunque con matices, ya que algunos medios elogiaron la capacidad de la banda para mantener su identidad y el protagonismo de Banks en la composición, mientras que otros empezaron a señalar que el grupo tendía a sonar más melódico y menos arriesgado que en la era Gabriel. Por su parte, los seguidores más devotos de la banda en ese país lo consideraron una obra elegante, atmosférica y representativa de la identidad británica, cuyo tono melancólico encajaba perfectamente con los inviernos que atravesaban. Distinta fue la reacción en Estados Unidos, habida cuenta de que Genesis todavía no era un fenómeno masivo en ese territorio, a pesar de que la gira de A Trick of the Tail había abierto muchas puertas allí. La crítica especializada estadounidense se mostró menos dividida que en el Reino Unido, y mantuvo un tono más bien favorable o neutral. El medio más duro resultó ser Circus, en su edición Solid Gold de 1978, a través de la pluma de Michael Bloom, quien percibió poca comunidad y demasiado compromiso en la placa, calificando a Your Own Special Way como trillada, y concluyendo que todos los discos solistas de miembros y exmiembros de Genesis de ese entonces eran mejores que Wind and Wuthering. El público norteamericano lo consideraba un trabajo muy europeo y menos accesible, reflejado esto en que no llegó a convertirse en un gran éxito comercial, aunque la difusión de Your Own Special Way en radios de FM locales lo acercaron a una audiencia más amplia y mucho mejor predispuesta al Genesis futuro, en formato de trío. La gira promocional de 98 presentaciones dio comienzo el 1 de enero de 1977 en el Reino Unido con entradas agotadas y finalizó el 3 de julio en Alemania, llevándolos a recorrer una multiplicidad de escenarios de Europa, Norteamérica y por primera vez de Sudamérica. Para llevarla a cabo, dispusieron de un elaborado despliegue escénico y de iluminación que incluía faros de aterrizaje de Boeing 747 y un sistema patentado de luces láser controladas por computadora. Asimismo, en lugar de Bill Bruford en batería, contaron con los servicios de Chester Thompson por sugerencia de Collins y sin necesidad de audicionar, ya que lo conocía por su desempeño en el álbum en vivo Roxy and Elsewhere, de Frank Zappa.
A mitad de la gira, Hackett ya evaluaba seriamente en dejar la banda debido a la pérdida de espacio creativo que tenía, ya que la mayoría de sus propuestas y aportes a la concepción del álbum habían sido desestimados. De hecho, 2 de los temas de su autoría, y que sus compañeros desecharon, terminaron incluidos en su segundo álbum solista. Estos fueron Kim, dedicado a Kim Poor, su pareja de entonces y que se convertiría en su segunda esposa, y Please Don't Touch, que daría título a la placa. Su salida se concretó tras finalizar la gira y a mitad del proceso de mezcla del álbum en vivo Seconds Out, marcando el fin de una etapa para la banda y emprendiendo un camino por cuenta propia, que en definitiva, terminó resultando más consecuente con el periodo más progresivo de Genesis. El álbum abre con Eleventh Earl of Mar, una pieza cuya energía, virtuosismo y cambios de compás la convirtieron en favorita para abrir conciertos. La atmósfera épica de su lírica, escrita por Rutherford, narra el levantamiento fallido en 1715 de John Erskine, un aristócrata jacobita escocés del siglo XVIII, y su línea de apertura la tomó del libro The Flight of the Heron. La canción utiliza un tono sarcástico y poético para retratar la ineptitud del conde protagonista, enfatizando sus errores tácticos. Banks y Hackett compusieron la música, y este último adaptó la sección acústica central de otra composición suya muy diferente, titulada The House of the Four Winds. Le sigue One for the Vine, obra exclusiva de Tony Banks, una pieza épica de más de 10 minutos escrita durante las sesiones de A Trek of the Tail, y trabajada durante un año con el propósito de amalgamar diversas partes instrumentales, con múltiples cambios de tonalidad y atmósfera, sin repetir ninguna sección. Su letra está basada en el libro Phoenix and Obsidian, una fantasía oscura y nihilista sobre la vana lucha del héroe eterno contra fuerzas cósmicas, para descubrir finalmente que incluso su poder es un instrumento de los dioses y del destino. Su interpretación en vivo se incluyó en el repertorio de la banda durante muchos años. A continuación tenemos Your Own Special Way, compuesta por Rutherford, y según muchas fuentes, dedicada a su reciente esposa Angie Spence, es una balada accesible, con un breve interludio instrumental. Según su autor, nunca pudo recrear con exactitud la ejecución con guitarra en afinación abierta que logró registrar en la placa. Su lírica, interpretada por Collins, cita fragmentos de Who Has Seen the Wind, un poema de la época victoriana. Su estilo romántico y complaciente marcaba una tímida apertura hacia un público más amplio. La primera cara del álbum concluye con What Gorilla, un instrumental breve y dinámico, nacido de una sección descartada de One for the Vine, a la que Collins imprimió un ritmo rápido de jazz fusion en la línea de Weather Report, e inspirada en el éxito de los N2. Aunque para Hackett era una pieza poco desarrollada armónicamente, y lamentaba que hubiera reemplazado a su Please Don't Touch, Collins la recuerda con cariño, al punto de reversionarla en su Big Band años más tarde. El lado B abre con All in a Mouse's Night, un relato humorístico escrito por Banks en la línea de Robbery Assault Battery, que cuenta las peripecias de un ratón desde distintos puntos de vista, los dueños de casa, el propio roedor y un gato exagerando la historia a sus compañeros. Su tono caricaturesco y lírica explícita, inspirada en los personajes de Tom y Jerry, contrasta con la densidad de otras piezas del álbum. Luego llega la sofisticada Blood on the Rooftops, uno de los puntos más altos de la carrera de Hackett dentro de Genesis, y seguramente de esta placa. Compuesta junto a Collins, combina una introducción de guitarra clásica con una letra cínica y nostálgica, cargada de referencias culturales británicas, para referirse a la banalización del sufrimiento humano en la era de los medios de comunicación, desde la óptica de la vida cotidiana inglesa de esos años. Para Banks y Rutherford, es la mejor canción de Hackett con la banda. Las dos piezas que siguen, Unquiet Slumbers for the Sleepers e Under Quiet Earth, forman una suite instrumental cinematográfica que exhibe la destreza instrumental de la banda. La primera parte, más atmosférica, acreditada a Rutherford y Hackett, surge de una secuencia de pedales de bajo, adornada con acordes de guitarra. La segunda, más enérgica y compuesta por todos los músicos, fue construida en base a un riff de Rutherford, al que se le suman una serie de improvisaciones y variaciones, que por momentos adquieren una cadencia cuasi marcial. Sin pausa, el álbum cierra con Afterglow, una balada directa escrita por Banks en pocos minutos, tantos como demandó interpretarla, con un estribillo emotivo y capas de voces de Collins, que bien pueden interpretarse como referidos a los personajes centrales de Wuthering Heights. Aunque sencilla en estructura, la pieza transmite una sensación de catarsis y cierre apropiados, y se convirtió en un clásico de sus conciertos. Las opiniones que los propios músicos tienen de su trabajo han sido variadas con el tiempo, aunque algunos de los conceptos más importantes que expresaron, nos pueden dar una idea clara de la impresión que les causó.
Tony Banks se inscribe como el más satisfecho de todos, y es lógico, ya que fue el que contó con el predominio creativo. Aprecia el carácter atmosférico y orquestal del disco y afirma que significó un paso adelante para otorgar a Genesis de un sonido más sinfónico y lírico. Asimismo, considera que tiene más alma y profundidad que A Trek of the Tail. El más neutral fue Mike Rutherford, y si bien reconoce que el disco tiene un tono muy inglés, casi literario, y que posee mucho encanto, admite que resulta menos directo que otros trabajos de su discografía, y que no era el álbum más accesible para el mercado estadounidense. Valora especialmente Blood on the Rooftops y Afterglow como momentos de gran inspiración. Phil Collins se ha mostrado afectuoso con el álbum, sobre todo con canciones como Blood on the Rooftops, que siempre destacó como una de sus favoritas y la recuerda como una de las mejores cosas que hizo con Hackett. A su vez, considera que el disco tiene un carácter muy melancólico e invernal, aunque admite que algunas piezas son demasiado largas y complejas para el público general. Se mostró como el menos entusiasta con Your Own Special Way, pese a que le abrió la puerta a la banda en el mercado estadounidense. Steve Hackett tuvo sentimientos encontrados, ya que por un lado lo considera hermoso, melódico, rico en texturas, valora su atmósfera general y adora canciones como Blood on the Rooftops. Por el otro sintió más que en ningún otro trabajo, que su aportación fue relegada frente al dominio de Banks. Independientemente de las apreciaciones particulares, puede afirmarse que When and Wuthering marcaría un antes y un después para Genesis, ya que cerraría un ciclo para la banda más importante aún que el que significó la salida de Peter Gabriel, a juzgar por el rotundo cambio que se evidenció en su sonido, a partir del alejamiento de Hackett. Este álbum, probablemente el más melódico, atmosférico y orquestal del catálogo, que consolidó el rol de Phil Collins como frontman, simboliza el cierre definitivo de la etapa progresiva clásica de su discografía. Y por qué no decirlo, lamentablemente y de manera casi impiadosa, dejaría huérfanos a buena parte de los muchos fieles seguidores que fervorosamente los acompañaron hasta aquí, en las buenas y en las malas, y les permitieron convertirse en la banda relajada y confiada de sí misma que exhibe esta gran despedida. ¿Acaso, como el viento que arrastra las hojas y evoca su título, o la tristeza que refleja su portada, sean la mejor representación de la despedida del viejo Genesis, como esas aves que levantan vuelo con rumbo incierto? Para muchos, la melancólica partida del único y auténtico Genesis.